Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24. Repito, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24 en adelante. El título de la meditación hoy es El lugar fuerte. Lugar fuerte. Y vamos a empezar hablando lo que dice la palabra del Señor en esta carta, que va dirigida a la iglesia de Corinto. Dice lo siguiente, la palabra del Señor, verso 24. Mas para los llamados, atención que es importante esto, llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Repito, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra del Señor está hablando claramente, que la sabiduría y la fuerza en la más mínima expresión de Dios es más poderosa que cualquier sabiduría de hombre y cualquier fuerza del hombre. Y dice aquí más adelante, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, atención que esto es importante, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por qué empiezo con estos versículos que están en el Nuevo Testamento? Para que cada uno de nosotros sepamos que Dios tiene una manera de actuar, una manera de obrar totalmente diferente a la manera que obra el hombre. El hombre siempre busca la exaltación del hombre, mientras que Dios desea mostrar su exaltación a través de la exaltación del hombre por él mismo, no por su capacidad humana, sino que Dios quiere demostrar su poder en lo que es despreciado. Vil significa despreciado. Vil significa una persona que la gente no le ve ningún valor. Y Dios nos está diciendo que Él escoge a esa persona débil, despreciada, precisamente para demostrar su poder. Vamos a ir y a entrar en materia por qué se llama esta meditación ese lugar fuerte. Vamos a ir a Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 22. Repito, Primera de Samuel, capítulo 22. El título de la meditación es Lugar fuerte. Antes
de empezar a hablar sobre el capítulo 22 de 1 Samuel, quiero narrarles algo que pasó antes de llegar al capítulo 22. Saúl, rey de Israel, quería matar a David, porque él tenía celos de David. Y antes de empezar este capítulo 22, empieza a narrar la palabra del Señor, lo que hizo David. David cometió un error gravísimo, muy grave, cuando él huyó de Saúl. Y la palabra de Dios registra ese momento. Llega un momento que él llega con hambre, donde el profeta. Y el profeta le dice a él que por qué está desarmado, que por qué anda solo. Y él no le dice la verdad al profeta, sino que le miente. No le dice la verdad. Él decía y sacó disculpas de que no, que la gente estaba por ahí cerca y que ya venía, y que él venía de parte de Saúl, pero quería pasar por ahí y no tenía una espada y tenía hambre. Dice la Escritura que el profeta le dio la espada de Goliat a David, porque estaba desarmado. Los profetas habían guardado en el lugar como una ofrenda a Dios de lo que él había hecho a través de David, que David mató a Goliat. Y David consiguió la espada con engaño y consiguió comer con engaño los panes que tenían preparados los sacerdotes. No le dio los panes que están ahí, sino los panes que iban a ser reemplazados para cambiarlos por los que deberían permanecer en el altar. Pero David mintió. David, después de que mintió, David empezó a hacer cosas indebidas. Empezó a buscar ayuda de reyes. Se hizo pasar por loco también. Hizo un poco de cosas en la cual considero yo, y según las Escrituras, que andaba en la carne. Cuando la persona hace en la carne, siendo un ungido de Dios, porque él había sido ungido por el profeta Samuel, que iba a ser rey de Israel, él empezó a afligirse. Cuando una persona anda en la carne, empieza a afligirse. Y la Escritura registra en el capítulo 22 lo siguiente, desde el 1 en adelante. Yéndose luego David de allí, esta es la parte donde se va de la presencia del rey, el rey de Gad, llega a este lugar. Dice aquí lo siguiente: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Quiero decir lo siguiente: Adulán significa refugio. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Maravilloso esto, que cuando buscamos un refugio, Dios empieza a orar. David estaba en una situación de angustia, estaba siendo perseguido. Él había sido un hombre que todo el pueblo israelita lo reconocía, que Dios estaba con él, y en este momento se sentía solo. Y busca una cueva, un refugio, para derramar su corazón delante de Dios, de la aflicción que estaba sucediendo, a pedirle perdón también, seguramente porque le había mentido al profeta de Dios, por buscar algo, una conveniencia, tenía hambre, por buscar una espada para defenderse, porque estaba siendo perseguido. Era el hombre más buscado de toda la región, era David.
Y lo estaba buscando un rey poderoso. Un rey con miles y miles y miles de soldados. Un rey con gran poder que era Saúl. Y David se sentía solo y clamaba a Dios. Ahí en ese lugar de refugio, David escribió 4 salmos, según los eruditos. Y entre uno de los salmos fue el Salmo 34, el Salmo 142, el Salmo 52, donde claramente, óyeme bien, vemos a un hombre afligido, solo, sin ejército. David salía con 1000 hombres. David salía y vencía, y los filisteos sabían que David era un hombre que tenía el respaldo de Dios, porque hacía proezas y cosas maravillosas. Pero ahora no estaba ese David de proeza, ese David seguro, ese David protegido, estaba solo en una cueva. Y eso me hace llevar y recordar lo que es una iglesia. Una iglesia es un refugio. Todos los que hemos venido, que vinimos por primera vez a una iglesia, veníamos en una condición parecida a la de David. Perseguidos, con problemas, endeudados, con fracasos, desconocidos por las personas, en algunos casos considerada una persona vil, despreciable, insignificante, una persona haciendo cosas indebidas, fracasando, y una persona con dolor en lo más profundo de su ser, con aflicción. Y David estaba ahí en esa cueva. Como muchos van a una iglesia con dolor, con inseguridades. Y mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Que sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron y vinieron allí a él. Los únicos que vinieron fueron su familia, su carne, que es lo más correcto. Cuando un familiar está pasando por una necesidad, lo más correcto es arropar a ese familiar, arroparlo, abrazarlo, a decirle, estamos contigo, aquí estamos. Maravilloso el Señor. Ahí en esa aflicción de David vemos cómo su familia va a esa cueva de Adulam, que era un refugio, en medio de la aflicción y de esa soledad. Primer punto. Pero mira, ahí no queda más. Ahí no queda lo único. David era el ungido de Dios. El profeta lo había ungido para ser rey de Israel. O sea, un rey que tiene un ejército. Pero mira lo que sucede. Verso 2. Y se juntaron con él, esto es tremendo, y se juntaron con David en esa cueva todos los afligidos y todo aquel que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice la Escritura que fue hecho jefe de ellos. Maravilloso. Vemos a un David afligido en esa cueva, pero buscando a Dios. Porque si lees los Salmos 34, ves a ese hombre afligido, solo, pero ahí con el Señor. Ahí con el Señor, ungido, porque David estaba siendo ungido, estaba manifestando esa unción porque ya lo iban a buscar. Dios llamó a esos afligidos a que vinieran a David. Esos hombres también fueron ungidos por Dios. David ungido para ser el instrumento de que esos hombres fueran transformados de esa situación en los hombres que más adelante nos vamos a dar cuenta. David podía esperar, era un ejército de hombres preparados, y vinieron los desechados, lo que hablamos en 1 Corintios, lo vil y despreciable escoge Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y eso fue lo que hizo Dios.
le llevó los afligidos. Así es una iglesia. Una iglesia vienen los afligidos, los endeudados. Y la única forma, el único lugar, la tabla de salvación es Jesucristo nuestro Señor, a través de su iglesia. Registra la Escritura que después de que estos hombres estaban ahí con David, David les predicaba. Él escribió los salmos ahí, por eso están registrados. Y mira, una de las cosas que les decía David a estos hombres, Salmo 34, maravilloso. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Dice en la Biblia que tengo aquí de estudio, dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Este es el rey que en el capítulo anterior tiene otro nombre, pero según lo que dice aquí la Biblia, estudia Abimelech, título, puede que haya sido un título u otro nombre atribuido al rey Aquis de Gat, el que habíamos hablado, donde David se hizo el loco, ¿sí o no? Después de que él salió y se metió en la cueva. Y ahí, mira, aquí dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante. Usted, ese salmo lo desarrolló ahí en esa cueva de aflicción. Y mira lo que dice la Escritura aquí. A los afligidos les dice, probad y ved que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia. Está en el 34:8. Esto se lo dijo a los endeudados. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. A esos hombres endeudados les dijo. Mire lo que sigue diciendo. Temed al Señor vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. 34:9. Dice lo siguiente. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Empezó a predicarles la palabra del Señor a esos hombres endeudados, a decirles, confíen en el Señor, que nada falta a aquellos que son sus santos. Y empieza a decirles versículos. Después dice, los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. 34:10. Estos hombres, óiganme bien, estuvieron atentos a escuchar la voz de su pastor. David fue su pastor. David tenía una relación personal con Dios porque él iba delante de Dios y le pedía perdón y le decía, perdóname porque le he mentido al siervo de Dios. Mira lo que es Dios. Dios, cuando una persona va delante de Dios y le pide perdón, Dios perdona. Y eso hace que tenga el respaldo de Dios, porque Dios ha prometido que David iba a ser un rey. Cuando tú te entregas a Dios y estás en un servicio a Dios, Dios siempre te va a respaldar. Y Dios hizo que a través de la palabra de Dios, esos hombres se convirtieran en los 400 valientes de David. Maravilloso. Mira, dice la Escritura que una vez 3 de esos capitanes, de esos 400 hombres, David se levantó por la mañana y dijo que quería beber de una fuente que había en Belén, porque Belén estaba muy cerca, donde nació nuestro Señor, en Belén. Es que la Escritura es maravillosa. David quería beber de esa agua, pero lo dijo por la mañana por una manera que tenía un antojo de beber. Dice la Escritura que 3 capitanes de ese ejército, que eran endeudados, que se habían convertido en unos valientes, se metieron a ese lugar que estaba lleno de filisteos, porque estaba posesionado de filisteos que eran enemigos, enemigos de David. Dice que estos hombres le trajeron a David agua. Mira cómo honraban a ese hombre en lo que se habían convertido.
Y entonces vemos cómo Dios, a través de la palabra de Dios, empieza a transformar la vida de todos esos hombres. Y vamos a seguir en 1 Samuel, que estamos viendo, porque no me quiero apartar del tema que se llama el lugar fuerte. Vamos a ir más adelante del capítulo 22, lo siguiente. Y vamos en el 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David llevó a su familia, porque él quería cuidar a su familia, él no quería involucrar a su familia en esa guerra que estaba experimentando, y lo llevó al rey de Moab, porque su abuela era moabita. Entonces lo llevó ahí para que protegiera a su familia. Y mira lo que dice aquí lo siguiente, que es muy importante: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David había sido ungido para ser rey de Israel, pero él no sabía lo que Dios iba a hacer con él. Y muchas veces llegamos a una iglesia y nos reunimos, recibimos la palabra y Dios empieza a transformar nuestra vida, y seguimos ahí en la iglesia y seguimos ahí recibiendo palabra y somos transformados y empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, porque ese lugar es un lugar fuerte, es un refugio de protección. Y David todavía no sabía lo que Dios iba a hacer con él. ¿Cómo es que le manda esos hombres endeudados? David no sabía todavía. Esos hombres todavía no se habían convertido. Los valientes de David estaban recibiendo lo que David hacía en esa relación íntima con el Señor. Entonces David en ese momento seguía adelante sin saber a dónde iba. Como la canción que cantamos: ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado a aquellos que le buscan. Amén. 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. El lugar fuerte era esa cueva. Ese lugar estaba lleno de cuevas. Lugar fuerte significa un refugio, ¿ya? Un lugar inexpugnable. Cuando el presidente, un ejemplo de un país, y hay alguna situación, lo meten a un lugar, ¿sí o no? Un refugio, un búnker, y ese lugar es un lugar fuerte porque ahí no pasa nada. La iglesia es un lugar fuerte porque Dios ha prometido que el que va a la iglesia, el que recibe la palabra, es sustentado, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Está diciendo que la iglesia es un lugar fuerte. Pero mira, la Escritura está hablando de algo muy importante, que nosotros tenemos que seguir en el lugar fuerte, en la iglesia, pero tenemos que salir de ese lugar fuerte. Me van a decir ustedes: ¿a dónde dice eso? Miren lo que dice aquí. Verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David. El profeta Gad era uno de los profetas que andaban con Samuel, porque había muchos profetas, había escuela de profetas en ese tiempo, y David tenía una relación con los profetas. David tenía una característica, que él escuchaba la voz del siervo de Dios y obedecía al siervo de Dios. Mientras que Saúl no era así. ¿Sabe qué hacía Saúl? Los mataba. Mató 82 profetas. ¿Cómo es posible eso? David era un hombre que hacía caso a la voz del siervo de Dios. David podía pensar una cosa, querer hacer una cosa, pero cuando venía el profeta, él obedecía al profeta, así no entendiera,
así no supiera qué es lo que quiere Dios de mí. Él obedecía al profeta porque sabía que Dios hablaba a través de los profetas que eran los siervos de Dios. Y mira lo que dice aquí. Por eso la meditación se llama el lugar fuerte. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, en las cuevas. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Dios mío, la tierra llena de filisteos, la tierra de Saúl. Óyeme bien, Dios quiere precisamente que nosotros estemos en la iglesia bajo esa cobertura, bajo esa protección, pero nos está diciendo que nosotros tenemos que salir donde está el enemigo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Ya sabemos quién es. Dios está diciendo que salgamos, que nos enfrentemos, porque Él quiere que nosotros seamos reyes y sacerdotes. David pudo ser rey de Israel cuando salió de la cueva, cuando salió del lugar fuerte, porque la gente tenía que ver que Dios estaba con él. Hay personas que se quedan en la iglesia rezando, pero cuando tienen una situación que ocurre en este mundo, no se levantan como esos reyes y sacerdotes que dice la Escritura que somos. Dice la Escritura que cuando Saúl lo perseguía, porque David tenía muchos enemigos, porque Saúl tenía muchos espías en todas partes, y los espías le decían, David está en tal parte, iba a la cueva, y siempre David era guardado por Dios, porque los profetas le decían por dónde tenía que ir, Dios le decía por dónde tenía que ir. Cuando una persona está en la iglesia, cuando la persona medita la palabra, cuando la persona ora, cuando la persona pide perdón, Dios lo va a cuidar. A pesar de sus torpezas, a pesar de no ser tan hábil. Porque Dios lo que quiere es que salgamos al mundo y confiemos que Él tiene cuidado de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que seamos como esos valientes de David, que no le temen a nada, que son como ese Josué y Caleb que decían, nos comemos esos gigantes como pan, porque ellos confiaban plenamente que Dios estaba con ellos. Usted puede ir a una iglesia 50 años, usted puede meditar la palabra de Dios, puede orar, pero usted tiene que enfrentarse a las situaciones que ocurren en su vida. Usted tiene que ir con esas armas que Dios nos ha dado, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En una guerra hay heridos. Esos hombres salían muchas veces heridos, pero Dios guardaba sus vidas. Si una persona está pasando por una dolencia, por una enfermedad, tenga la absoluta seguridad, o un accidente, cualquier circunstancia, Dios tiene cuidado de usted. Si la voluntad de Dios es que usted siga, nadie va a detener esa voluntad. Y esa es la confianza que debemos tener nosotros. Por eso tenemos que salir de la cueva, tenemos que salir de ese lugar fuerte y levantarnos con la espada, que es la palabra de Dios, para vencer a nuestros enemigos. Porque Dios quiere que nos convertamos en esos hombres y mujeres de Dios que confían en Él, que esperan en Él, que no se dejan amedrentar por cualquier circunstancia que esté pasando, situaciones económicas, situaciones de tipo familiar. Si usted tiene la confianza en Dios, usted está saliendo de la cueva. Cuando usted se enfrenta a las situaciones con la confianza absoluta que somos más que vencedores en Cristo Jesús, usted va a levantar pendón. ¿Qué es pendón? De victoria.
porque Dios quiere coronarnos de favores, a pesar de las circunstancias. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta mañana quiero traer este mensaje para que sepamos primero que la iglesia es un lugar fuerte. La iglesia es un refugio. La iglesia es un lugar de misericordia. Es un lugar donde vienen las personas imperfectas, las personas que están siendo desechadas. Y que ahí en ese lugar hay misericordia, hay perdón. Porque Dios lo que quiere es que seamos transformados en unas nuevas criaturas, en unos valientes, en unos hombres y mujeres que no temen, sino que se enfrentan con la seguridad y la certeza que Dios va a obrar. Por eso dice la Escritura que las cosas que le pasan a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nosotros creemos en su palabra, Dios va a actuar de una manera sobrenatural. La iglesia es un lugar de refugio, de protección, pero tenemos que salir a enfrentarnos con los enemigos y sabiendo que Dios nos va a proteger de los Saúles, porque eso fue lo que pasó. Tenía un ejército pequeño David, y el ejército de Saúl era muy grande, y sin embargo Saúl pudo ver que él, sin necesidad de hacerle daño al rey Saúl, Dios se encargó de quitarlo del camino, sin él tocarlo, porque Dios es nuestra defensa, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos protege. Por eso tenemos que salir a pelear la buena batalla de la fe, no volvernos unos religiosos, no volvernos hombres como los fariseos que conocían mucho la palabra del Señor, pero no eran temerosos de Dios. Dios no puede ser burlado. Nosotros tenemos que ir delante de Dios con nuestra humanidad, no creernos perfectos porque llevamos 50 años en la iglesia y creemos que no tenemos necesidades. ¿Sí o no? Nos preguntan, ¿qué tal? No, todo muy bien. No, nosotros tenemos que ir. No como fue David, porque se equivocó David, que fue delante del profeta y le dijo al profeta, ¿qué pasa, David? ¿Por qué estás solo? Y empezó a mentir. ¿Por qué no tienes arma? Y empezó a mentir, como diciendo, no tengo necesidad de nada porque yo soy el ungido. ¿Sí o no? El poderoso, ¿sí o no? El ungido de Dios, en vez de haber sido humano y haber dicho, me está persiguiendo Saúl. ¿Sí o no? Me está pasando esto, siervo de Dios. Seguro que hubiera sido sanado. Y tuvo que ir a esa cueva, a ese lugar, para que pasar por situaciones muy difíciles, que seguramente por eso pasó lo que pasó. Espero que este mensaje cumpla el propósito de que entendamos que en este lugar estamos seguros, pero que nosotros tenemos que convertirnos no en religiosos, sino hombres y mujeres guerreros de oración que meditan la palabra y que cuando caen se levantan porque confían que Dios lo va a levantar como Dios levantó a David en esa cueva de Adulam. Amén. Amén.